dos, tres. Hace unos meses se llevó a cabo uno de los eventos más esperados para algunos y que su influencia cultural adornó las calles de Bogotá. El día de hoy nos acompaña una de las agrupaciones que hizo parte del espectáculo, la Big Band Bogotá, donde nos contarán su trayectoria y experiencias personales. ¿Cómo están, chicos? Bien, todo bien. Muchas gracias. Gracias. Estamos con Alexander Pastrana, el pianista, Bardaro. Gianni Barda, el saxofonista y Fabio Ortiz, percusionista. Gianni, tú vienes de un lugar muy romántico y que tiene mucho arte a su alrededor. ¿Qué destacarías de ese lugar y cómo lo relacionarías con Bogotá? Bueno, yo soy italiano, para aclararlo. Y bueno, Italia tiene muchas cosas en común con, no solamente con Bogotá, con Latinoamérica en general. Sobre todo el italiano del sur tiene ese romanticismo artístico, de alguna manera, que resulta también como inspiración para un músico, ¿no? Y también hay un tipo de energía vital en Italia que es similar a la del Sudamérica, de Colombia en general. De hecho, yo he vivido en varios países, incluido Escandinavia, Estados Unidos, pero resueno mucho con la vibración aquí de Bogotá y en Colombia en general, por familiaridad de energía vibracional. Bueno, la nueva canción Bogo está ahorita muy sonada y pues ahorita hablamos de las ciudades y todo eso que resultó la inspiración para crear esta sinfonía. ¿Qué es lo que más destacaría de esa canción y por qué surgió pues esa tal inspiración para crearla? Bueno, me alegra mucho que menciones Bogo, que es una composición que yo escribí para la Big Band Bogotá y que fue presentada en Jazz al Parque, en el Teatro Julio Mario Santo Domingo. Fue un gran honor para mí. Y bueno, Bogo nació como forma de agradecimiento a la experiencia, sobre todo experiencia musical que la ciudad me ha regalado. Así como anticipé un poco anteriormente, o sea, Bogotá tiene una comunidad de músicos que mantienen vivo un fermento musical increíble. Y hay muchísimos músicos de gran nivel que sobre todo proyectan constantemente con sus trabajos una constante frecuencia de paz y armonía. Algo que se necesita mucho en una ciudad tan grande y compleja como la de Bogotá. Entonces, para mí fue eso, fue un agradecimiento a la ciudad por esa experiencia de vida, experiencia musical, y un agradecimiento a los músicos, a todos los músicos con los cuales me he relacionado durante mi experiencia aquí en Bogotá. ¿Ustedes qué destacarían algún momento en especial en esa convivencia entre los tres y con sus demás compañeros? Alexander. Convivencia. Pues yo creo que más destacaríamos, digamos que lo bonito de la música y este tipo de lenguaje que es el jazz, que nosotros nos desempeñamos, es lo que digamos que yo destaco, es como la comunicación no verbal ni hablada, sino musical. Y lo mismo que decía Gianni, esa misma energía que posee cada músico y que también se da a la hora de tocar, a la hora de interactuar musicalmente, es lo que yo destaco, digamos que se puede destacar de lo que yo puedo destacar de esa experiencia con la Big Band, una muy buena energía y una muy buena comunicación a nivel musical, donde cada uno se ve aportado
por el otro y también lo ayuda a crecer a uno como músico. Es basado en mi experiencia. Sí, yo opino igual que Alex, ¿no? Realmente con Alex y con Gianni nos conocimos yo creo que en diferentes momentos y en diferentes circunstancias, pero es la música la que nos ha permitido a nosotros interactuar de esa manera no verbal a la cual Alex se refiere, ¿me entiendes? Yo creo que, como dice Gianni, ya es como vibrar en armonía, ¿no? Poder vibrar en armonía ha sido lo que la música nos ha permitido hacer, ¿no? Y ya, básicamente eso. Bueno, como primera pregunta, pues ya para cada uno, ¿cómo llegaron a la Big Band Bogotá? Bueno, yo me entero de la Big Band Bogotá, primero que todo, en el 2010 cuando llegó a Bogotá. Voy a mi primer Jazz al Parque y veo la Big Band Bogotá, digamos que fue como la primera edición de la Big Band. Y de hecho fue la segunda, porque la primera fue en el 2009. Este año cumplieron 10 años. Y como que me pareció un proyecto increíble hacer, como que la Big Band Bogotá se puede traducir en este ámbito del jazz como la sinfónica, ¿sí? Como que la sinfónica del jazz. O sea, que sí, como la sinfónica es la banda grande, la orquesta grandota de la música clásica, la Big Band es la banda grandota del formato en el jazz, sí, se puede considerar así. Y cuando yo lo vi me pareció un proyecto increíble, la música era increíble, los músicos que cuando yo recién llegué a Bogotá fue increíble. Y siempre como que quise, yo en algún momento voy a estar ahí, dije. Y de hecho fue en el 2018 me entero de la convocatoria que se abre para ser parte de la Big Band Bogotá. Y en mi caso pues hubo unos requisitos para presentarse, para una preselección, una preselección que uno tiene que grabar unos videos que digamos el director de la época de ese momento pedía unos requisitos, grabar unos videos y después uno pasaba a una selección de audición en vivo que audicionaba la Big Band y ahí fui seleccionado para ser parte de la Big Band. Esa fue mi experiencia. Despacio a los demás también. Bueno, el formato Big Band siempre ha sido una constante en mi carrera, llamámoslo así. He tocado en docenas de Big Band, tengo maestría en composición y dirección de Big Band. Entonces, ya viviendo un ratico aquí en Bogotá, no había tenido la oportunidad de tocar mucho en Big Band. De verdad lo deseaba mucho. Entonces vi esa convocatoria y simplemente apliqué y bueno, gané la convocatoria como jefe de cuerda de los saxofones y muy contento porque la Big Band Bogotá es una realidad bastante especial, con músicos muy buenos, repertorio muy interesantes y la verdad tocar por 2 años seguidos en ese formato, en esa realidad de la Big Band Bogotá ha sido de verdad una gran experiencia. Ok, digamos que mi proceso fue diferente al de Alex y al de Gianni. A mí siempre me ha gustado también el formato de Big Band y cuando estudié en Puerto Rico siempre pertenecía a la Big Band de la universidad allá. Cuando ya regresé fue diferente en el sentido de que yo sabía de la Big Band Bogotá, pero quizás no lo postulé como lo hizo Alex, sino que simplemente este año se le hizo un homenaje a un maestro del jazz nacional, al maestro Eddie Martínez. Actualmente yo soy el percusionista del grupo pequeño del maestro Eddie y cuando a él lo llamaron para hacer el homenaje en la Big Band, él fue el que me invitó y me convocó directamente a ser parte de la Big Band Bogotá. Y por eso este año estuve en la Big Band Bogotá y fue mi primer año y estuvo genial, eso es. Ok. Otra pregunta que pues también genera mucha curiosidad es, hay muchísimos instrumentos, demasiados. ¿Cómo llegaron ustedes a escoger el instrumento que están tocando? Digamos, tú en el caso del piano, tú en el caso de los vientos y tú en el caso de la percusión.
Bueno, esto va a ser un poco, como dijo tu compañera, poético, pero yo creo que el piano me escogió a mí. Yo no tenía ni la menor idea, ni estaba cuando yo empecé a tocar. Cuando yo conozco el piano, yo creo que más bien él viene a mí porque yo en ningún momento, cuando yo empecé a tocar piano a los 13 años, ¿sí? Antes de yo conocer el piano, yo no tenía ni idea. Yo tocaba tiple, yo tocaba requinto, yo tocaba músicas colombianas, ¿sí? En Neiva. Y me encantaba, me sentía muy bien, pero nunca en mi vida pensé que iba a ser pianista, nunca en mi vida. Y yo siento que hubo un momento familiar donde vi a alguien un familiar que tocaba el piano y me atrapó de una vez, como que ahí sentí que hubo una conexión con el instrumento conmigo, y sentí que a partir de ahí empezó un romance con el piano que ha seguido y sé que seguirá hasta el final. Y sí, digamos que es mi experiencia, ¿no? Él me escogió a mí. La música, como lo escoge a uno, el instrumento también lo escogió. No tenía ni idea, ni pensé ser algún día pianista, sino que llegó a mí, me enamoré del piano y estoy en este proceso y en este camino. No, contrariamente, yo escogí el saxofón. Eso puede sonar un poco nuevamente romántico, pero fue el corazón que me lo dio. Mi papá me llevaba con él todo el tiempo en las bodas donde tocaba, que era baterista, cantante, acordeonista, un poco de todo. Y me enamoré a los 7, 8 años de ese ambiente goliárdico que vivían los músicos cuando tocaban en esos eventos. Pero un par de años después escuché, un poco como le pasó a Alex, escuché un señor que tocaba ese instrumento y fue una revelación, o sea, justo en el corazón. Yo sabía en ese momento que eso era el instrumento de mi vida y que fue el instrumento que en el futuro iba, digamos, a guiar mi experiencia de vida. Listo, pues muchísimas gracias pues por habernos concedido la entrevista y ya. Muchísimas gracias. Muchas gracias.